Al cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí en medio de la sala de redacción discutimos con los editores de las diferentes secciones los enfoques de los temas que son noticia hoy en Colombia y el mundo. Mi nombre es Carlos Solano y en ausencia de Andrés Mompotes, los temas sobre los que girará este episodio son el ataque a la DEA en Colombia. ¿Qué consiste este ataque o boicot a la DEA? ¿Cuánta comida se consume a diario en Colombia? Un especial muy importante que llevamos en el tiempo. Además, Festival de Teatro de Manizales, que es un referente del teatro a nivel nacional. Y en lo más leído, la reflexión de Paulina Vega acerca de la belleza y su aspecto físico. La clave de las noticias. Hoy a esta hora en la sala de redacción el tema clave, y ha sido también lo más leído en el tiempo.com el día de hoy, es el ataque o la embestida que hay contra la DEA, contra agentes en particular de la DEA en Bogotá. Marta Soto, editora de la unidad investigativa, ha estado detrás de esta historia y bueno, queremos preguntarle por qué se está dando este ataque, qué consiste y digamos esto qué alcance podría tener. Carlos, mire, llama la atención que una agencia especializada en la lucha contra la mafia, contra el terrorismo, contra la corrupción, ahora sea víctima de una embestida de este calibre. Mire, esta historia, aunque para algunos es nueva, para algunos medios es nueva, hoy salió, por ejemplo, en la agencia AP. Para el diario El Tiempo es un cuento viejo, si lo podemos llamar así. Hace más o menos 20 días empezaron a circular informaciones según las cuales uno de los más altos funcionarios apostados en Bogotá de esta agencia habría incurrido en episodios de violencia doméstica. Y cuando nosotros empezamos a indagar, nos advirtieron desde la embajada americana que se trataba de una guerra de anónimos, de unas falsas noticias de las que venía siendo víctima diferentes funcionarios de esta agencia. Y después, más adelante, se conoció un anónimo mucho más amplio, en donde digamos que también los señalamientos suben de nivel, son de mucho más calibre. Pasaron de supuestos problemas domésticos a filtración de información a la mafia. Tremendo. Uh-huh. Ese es creo que el más importante. También el uso de dinero estatal para contratar prostitutas, que no sería la primera vez pues que agentes de la DEA se ven mezclados en este tipo de cosas. Y la tercera pues ya es una supuesta relación indebida entre funcionarios de la DEA. Sabemos con certeza que ya la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia tiene en sus manos ese anónimo, lo ha venido investigando y muy pronto se van a conocer cuáles son las conclusiones de esa investigación. ¿A esos anónimos le llegaron a alguien en particular? ¿Quién fue el receptor de esos mensajes? ¿Hay algo así o los enviaron abiertamente? Eso es lo que tiene un poco incómodo, digamos, que a la gente de la DEA aquí en Bogotá. Si bien le llegaron a la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, que es el conducto legal, el conducto directo, quien debe investigar, también empezaron a ser difundidos a la prensa. Entonces, y ahí fue cuando, digamos que empezó a tomar mucho vuelo esta información. Lo que estaba pidiendo algunas voces del Departamento de Justicia y también de la propia DEA es que se esperara las conclusiones de la investigación antes de cualquier señalamiento, porque se está hablando de un equipo, mire, estamos hablando de un equipo experto en lucha antimafia. Ellos estuvieron participando también en la investigación contra Jesús Santrich, en la lucha contra las FARC. Entonces estamos hablando de un equipo muy importante y ellos lo que están pidiendo es que se espere las conclusiones. Sin embargo, la información se filtró. Y ahora lo que están investigando es cómo se filtró un anónimo que, si bien estaba siendo investigado, era eso, hasta ahora un simple anónimo. El Tiempo habló directamente con Richard Dobrich, que es la cabeza máxima de la DEA en América Latina y que tiene su sede aquí en Bogotá, y también hay sindicaciones en los anónimos, y él fue específico, claro, en decir que todo lo que dicen los anónimos son falsos y que deberíamos haber esperado las conclusiones de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia para haber hecho cualquier tipo de publicación. Claro, lo que empezó como violencia doméstica, que pareciera ser, no sé, podría ser un cruce interno de funcionarios de la DEA, ya toma unos matices tremendos cuando se involucra la mafia, cuando se involucra el concepto de quienes investigaron a Santrich, por ejemplo. O sea,
tiene un alcance mucho más amplio, ¿no? El tema. Indudablemente, nosotros estamos esperando ahora, porque lo solicitamos desde muy temprano, una respuesta de la embajada americana, porque pues obviamente está en juego una de sus agencias más importantes. Si bien el ICE también ha tomado mucho vuelo en el tema de la mafia, la DEA sin lugar a dudas por años ha sido la punta de lanza en la lucha contra el narcotráfico y un aliado 1A de las autoridades colombianas. Aquí lo que estamos esperando es que haya claridad, que se conozca el resultado de las investigaciones y que se sepa si es realmente un anónimo de una persona, un funcionario descontento, como nos dijeron fuentes de la DEA, pues se establezca. Por el contrario, si hay algo que investigar y algo que castigar, adelante. Por supuesto, muchos temas nacionales dependen, por supuesto, de que se esclarezca esto y además que no se torpeden otros, me imagino, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora sale de la DEA Richard Dobrich, lo van a reemplazar. No va más. Él fue muy claro en decir que no tiene nada que ver con estos anónimos y estas insinuaciones sobre su equipo y contra él mismo, sino que desde abril ya había anunciado que se iba para el sector privado, pero creo que es necesario que una célula tan neurálgica como es la de la DEA en Bogotá, pues se conozca con transparencia qué fue lo que pasó. Claro, que el país tenga respuestas. Marta Soto, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de cómo sigue evolucionando este tema que claramente llama mucho la atención a nuestros lectores y que, por supuesto, hace parte de la agenda nacional. Gracias, Carlos. La cifra del día. En la cifra del día hoy en eltiempo.com y en El Tiempo y pues nuestros espacios informativos, una escalofriante me parece a mí. 26.000 que serían o son las toneladas de comida que se desperdician en el país. Esto es impresionante. Cristian Ávila de la sección Nación nos puede aclarar un poco esto porque él fue uno de los que llevó adelante este informe y pues sin duda resulta escalofriante, ¿no? Cuánta comida que se desperdicia. Uno no se lo imagina en otros países como Estados Unidos, pero en Colombia es impresionante. Para poner un poco en contexto, Carlos, esta cifra equivaldría a lo que es tener 1.000 tractomulas llenas de desperdicios de comidas. O sea, ya podemos hacer la magnitud de todo lo que perdemos o desperdiciamos. A propósito de eso, ahí la historia más fuerte que quizás salió hoy en El Tiempo fue la de los indígenas transnacionales, colombianos y venezolanos, que comen de la basura para sobrevivir. Son un grupo de indígenas de las etnias Sicuani y Amorúa que llegan a ese terreno donde viven hace más de 2 años para cuando llega el camión lanzársele, asaltarlo, como decirlo ahí, niños, ancianos, todo el mundo para poder tener un pedacito que meterse de pronto a la boca porque no encuentran situación para solucionar esos problemas de hambre que viven allí en esa zona del país. No cabe en la cabeza la cifra, es decir, sobre todo que sea diario, es una locura, es decir, no se imagina uno ni siquiera cómo pueden recoger todo eso y además que sea un desperdicio que podría estar alimentando a muchos compatriotas y por supuesto a una situación de hambruna como la que vemos que viven, por ejemplo, los venezolanos que se instalan en Colombia y pues tenemos una situación, una crisis que podríamos estar enfrentando, ¿no? En total son 9,7 millones de toneladas las que se pierden o desperdician al año. Sí. Y vea esta paradoja, Carlos, el 3,2 millones de personas en Colombia están subalimentadas. Con esa comida que desperdiciamos al año, podríamos darle de comer incluso a 8 millones de personas. Entonces, si tenemos hambre, no hay que comer en algunas ocasiones, pero estamos desperdiciando la comida. Y es una situación que tiene que ver con la conciencia de cada uno. De pronto uno va a un restaurante y dice, no, pues se ve muy rico, y va comiendo y no, como que no puede más, pero se le pone más el ojo que la barriga y uno no es consciente que hay otra persona que de pronto al lado puede estar padeciendo de esta situación del hambre. De hecho, ya que usted toca el tema de los venezolanos, hay bancos de alimentos acá en Colombia, en total son 18 bancos de alimentos. El director de Abaco, como se llama esa organización, nos contaba que en todos esos bancos hay un gran porcentaje que es de venezolanos que claman por un plato de comida y que incluso puede ser la única ración durante el día. De acuerdo, estas cifras hacen parte de lo que entiendo es un proyecto de ley que busca
que la donación de alimentos se vuelva una orden, pues, o sea obligatorio. Pero ¿alguien ha siquiera imaginado cómo podría funcionar un mecanismo para que yo o la casa en la que vivo pueda donar la comida o un sistema de acopio? Esto es también difícil de imaginar. La idea sí es un poco crear una mesa de reducción, así le llamarían, y habría una entidad, se crearía una entidad a cargo de almacenar todos esos alimentos que de pronto Carlos en su casa de pronto le sobra y ya de pronto no va a comer, lo que se desperdicia, lo que de pronto no se puede comercializar en las grandes superficies, y ese centro pues daría como que repartiría esos alimentos donados a los diferentes lugares más vulnerables del país. Además, ese proyecto de ley que se debió haber debatido el martes, pero no alcanzó en la agenda del Congreso y pasaría el próximo martes a primera hora, pues se espera que sea unánime la decisión, porque sí es cierto que hay que hacer algo en el país para que la gente no se siga muriendo de desnutrición. Hay cifras de la primera mitad del año de más de 400 personas muertas por enfermedades relacionadas con la desnutrición, por ejemplo la anemia. Ok, mencionar las grandes plataformas, me imagino que ahí hay, no sé, una especie de compromiso que se busca de las grandes plataformas. Seguramente los costos de acopio y de todo eso deben estar dentro del proyecto. ¿Hay algo que se sepa en torno a cómo podría funcionar eso? Se plantea en el proyecto una excepción de IVA para algunos productos que sean donados. Es una obligatoriedad también para las personas naturales, no solo para las empresas, así que el proyecto sí plantea como una reforma fuerte y sobre todo de conciencia. Hay que jugar bastante con eso porque no podemos seguir permitiendo que nuestros niños indígenas se sigan muriendo de hambre y uno siga dejando pasar esas situaciones así como así. De acuerdo, importantísimo voto de moral pues y ético de la nación. Habrá que preguntarse cómo va a ser toda la implementación y la estructura de semejante proceso. Pero bueno, Cristian, muchas gracias y por supuesto invitamos a los lectores a acercarse a este análisis y a este informe que tiene hoy El Tiempo a través del tiempo.com y en el diario El Tiempo. Muchas gracias. También puedes escuchar La Grabadora, un podcast del Tiempo sobre crónicas sonoras. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído hoy un tema que hay que decirlo, en principio puede sonar irrelevante, pero de fondo tiene una reflexión muy interesante y es la de Paulina Vega, ex señorita Colombia, acerca de la belleza y del concepto de belleza en unos días en los que hemos tenido que enfrentar discusiones como las de el debate en torno a las declaraciones de la actual señorita Colombia sobre la próxima Miss Universo. Las palabras de Paulina Vega calan muy bien, ¿no? María Fernanda Arbeláez del tiempo.com. Es impactante lo que dijo Paulina Vega, ¿no? Así es, Carlos, pues es una reflexión muy interesante porque, como lo sabemos, es la ex Miss Universo y es un referente para muchas jóvenes ahorita en la sociedad, y en la que habla pues que la belleza realmente no lo es todo, y ella hace una reflexión sobre todo desde las críticas que ha tenido a lo largo de su vida, desde que era muy chiquita, que porque era muy alta, que cuando era modelo que tenía que caminar de cierta forma, que cuando fue Miss Universo que los dientes muy largos, que así asimetría en los ojos y un poco de cosas. Exactamente, que ya rayan con un nivel de que uno realmente no entiende cómo la sociedad, bajo unos estándares de belleza, critica a las personas, y pues ella hace una reflexión muy interesante en la que pues cuenta todo eso que haya pasado, pero dice, realmente eso no me ha afectado porque mi familia me ha enseñado que realmente lo importante es la familia, los amigos, y hay otras cosas más interesantes que la belleza únicamente. Y pues les invita en su entrada en un blog, es la segunda entrada que realiza, que se llama El encanto de la imperfección, y ella hace una reflexión en la que le invita a todos sus seguidores a pensarse diferente y sobre todo a ser amables con uno mismo, porque ella dice, uno muchas veces empieza a darse palo, a decir que tengo que cambiar tal cosa, que no me gusta esto, y realmente a veces uno termina siendo la persona más crítica con uno mismo. Entonces ella dice, ¿por qué no seamos amables con nosotros mismos y dejemos esas barreras y sobre todo pensar que tenemos que ser perfectos y centrarnos en nuestros sueños y en cumplir esas metas que son realmente lo más importante, ni no como nos vemos? Sí, es muy interesante cuando
una reina se sale del libreto de lo que es ser reina, ¿no? Y plantea como cosas diferentes para esta sociedad, ¿no? Así es, porque muchas veces pues uno piensa, y sobre todo las reinas que son juzgadas por ser personas que no van más allá y que solo se limitan a lo estético, pues es muy interesante que ella deje un mensaje a todas las jóvenes que ahorita la siguen y la siguen en sus redes sociales, porque además es una de las personas más seguidas ahorita en redes. Entonces pues que haga esta reflexión y que vayamos más allá de solo como nos vemos. De acuerdo, esto es lo más leído a esta hora en eltiempo.com. Invitamos a los lectores que no han pasado del titular a que vean lo que piensa una ex reina de Colombia en pleno siglo XXI y que nos pone a todos a pensar. Muchas gracias, María Fernanda. A ti, Carlos. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, un referente del Teatro Nacional, el Festival de Teatro de Manizales. Está con nosotros Jonathan Loaiza, redactor de la sección Cultura, de quien hay que decir también, lo notarán, es de Manizales. Gracias. Pero no por eso estamos hablando del tema, sino porque claramente este festival es una referencia, ¿no? de lo que pasa en el teatro, no solo nacional. Exacto, sobre todo latinoamericano y podríamos decir que iberoamericano, y este es un festival especial porque son los 50 años de su fundación, la edición 40 porque el festival se dejó de hacer 10 años después de su versión universitaria, y obviamente va a ser una edición especial con una curaduría que va a privilegiar las generaciones que han pasado por allí, por el festival. Vale decir que de alguna manera el Festival de Manizales es un festival de iniciación, porque por aquí empiezan a pasar figuras que ya luego se vuelven referentes en la escena internacional. Entonces, pues bajo ese parámetro van a estar grupos como La Zaranda, el uruguayo Gabriel Calderón, el argentino Aristides Vargas, y por Colombia La Candelaria, el Teatro Libre, Teatro Petra, por nombrar algunos. Ok, va del 5 de octubre ¿a cuándo? Al 14 de octubre y como celebración especial, el 8 de octubre se celebra el Día Internacional, el Día del Teatro Latinoamericano, que justamente se creó para conmemorar el inicio del primer Festival de Teatro de Manizales en el 68. La celebración se va a hacer obviamente en pleno festival con el mensaje que escribió el maestro argentino Aristides Vargas. Tremendo, una institución de la cultura, 50 años, trayéndonos 40 ediciones, trayéndonos un referente nacional, y pues es que sostener una industria cultural y un legado, no solo industria, sino un legado cultural es una cosa tremenda. Jonathan Loaiza, muchas gracias, y pues estaremos pendientes del cubrimiento del festival. Gracias, Carlos, así será. Y es así como llegamos al final de otro episodio del podcast Al Cierre, que emitimos todos los días de lunes a viernes en horas de la tarde con los análisis de las noticias. Encuéntrenos también en plataformas como Spotify, Spreaker, iTunes, TuneIn y particularmente a través de www.eltiempo.com. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.